Hola, buenos días. Sin solución de continuidad, prácticamente vamos a iniciar el primer panel de trabajo que teníamos previsto para la sesión de hoy y lo vamos a hacer reflexionando sobre la profesionalización, que como acabamos de ver es un tema importantísimo y que además hemos visto que preocupa mucho al público asistente. Cuando hablamos de profesionalización de la contratación, estamos hablando de la necesidad de garantizar que todas aquellas personas que están interviniendo en la contratación, en cualquiera de sus fases, ya sean funcionarios, autoridades u otros actores principales, tienen que tener conocimientos, competencias, capacidades necesarias para llevar a cabo una contratación estratégica. Y esto pues es un tema muy relevante, es un tema clave para la gobernanza de la contratación pública y muestra de ello pues es el impulso que está teniendo tanto desde el ámbito de la Unión Europea como desde el ámbito de la OCDE. Aquí ya se han comentado esta mañana algunos de los documentos que ha elaborado la Unión Europea, la recomendación del año 2017 sobre la profesionalización, donde se hablaba no solo de los recursos humanos, obviamente lo principal, sino también de los sistemas y de otro aspecto importantísimo que es la arquitectura política, el apoyo y el impulso político que requiere toda esta materia. Pues bien, en los últimos tiempos, además de todos estos documentos del Procurcom, desde el ámbito de la OCDE, que lleva muchos años trabajando sobre la materia, también se ha elaborado un documento importante donde se hace una reflexión sobre dónde estamos en cada uno de los países en materia de profesionalización. También hemos visto, lo acabamos de ver, cómo el INAP ha hecho ya un esfuerzo importante para traducir este marco europeo de competencias, adaptándolo al ordenamiento jurídico español y a la realidad de la contratación pública española. Y también se han producido o se han elaborado documentos importantes en el ámbito de la ORIESCOM, con la aprobación hace tan solo unos meses de la Estrategia Nacional de Contratación Pública o del Informe Anual de Supervisión, que se ha hecho público hace tan solo unas semanas, en diciembre, donde se hace un estudio y una valoración y se dedica un capítulo a reflexionar sobre este tema. Es decir, se trata de documentos de suma actualidad y que muestran la relevancia que tiene la profesionalización en toda esta materia. Por eso hemos creado conveniente introducir un panel en este congreso para seguir reflexionando sobre la profesionalización de la contratación. Para ello contamos con 3 panelistas. El primero es nuestro compañero Miguel Ángel Bernal Bley, a quien le hemos pedido que nos haga una reflexión sobre las competencias, el marco europeo de competencias para la profesionalización, comparándolo con el marco de competencias que acaba de hacer público el INAP y que se acaba de exponer. Y le hemos pedido que nos haga una reflexión sobre esta materia y que nos cuente qué otros instrumentos son necesarios para profesionalizar efectivamente la contratación. Nos puede proporcionar una visión muy rica desde el ámbito de la academia, desde el sector público y del sector privado. ¿Por qué? Pues porque él es profesor titular de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de Zaragoza. Compatibiliza esta función docente e investigadora con la dirección de una consultora legal que se encarga de estos temas de contratación principalmente y además
ha sido director general de Contratación, Patrimonio y Organización del Gobierno de Aragón durante varios años y presidente de su Junta Consultiva. En segundo lugar, nuestro panelista va a ser Simón Rego Vilar, que viene directamente del Consello de Contas de Galicia. Actualmente es consejero del área de corporaciones locales y presidente de su sección de fiscalización. Y le hemos pedido que nos haga un relato de algunas experiencias de profesionalización en el derecho comparado y, sobre todo, que nos cuente su experiencia en cuanto a la relación que se produce en su comunidad autónoma entre el control interno y control externo. Y, en tercer lugar, le voy a dar la palabra a Amada de Juan Quirós, que nos va a realizar una reflexión sobre la profesionalización desde el ámbito de la supervisión. Ella es vocal de la Orescon, es directora de la División de Supervisión de la Contratación Pública y ha estado ocupando a lo largo de su vida profesional distintos puestos relacionados siempre con la contratación administrativa. Así que les voy a dar la palabra. En realidad, en teoría, ya deberíamos estar terminando la ponencia que todavía no hemos empezado, pero desde la organización nos han dicho que por lo menos podemos contar con unos 45 minutos para que cada uno de nuestros ponentes pueda realizar sus intervenciones y eso sí les voy a rogar que se ajusten estrictamente a los 15 minutos concedidos desde la organización. Miguel Ángel, tienes la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, Josefa, por la presentación tan amable y a la organización por volver a contar conmigo y encomendarme, en este caso, una intervención que va a ser, ya lo avanzo, muy complementaria de la que hemos visto previamente, aunque con un planteamiento, con un enfoque un poco más abierto, ¿no? Viendo otros instrumentos de profesionalización, otros marcos de competencias o las diferencias y algunas reflexiones también para su implantación y desarrollo posterior. Sobre profesionalización de la contratación pública, es un término que ahora mismo está de moda, ¿no? Como el de inteligencia artificial, pero sobre la profesionalización se viene hablando ya desde hace bastante tiempo. Yo hice, preparando esta sesión, una búsqueda en el Observatorio de Contratación Pública y he encontrado algunos artículos publicados en el propio año 2010, año de nacimiento del observatorio, pero incluso con carácter previo ya había trabajos doctrinales que hablaban sobre esta necesidad, ¿no?, de profesionalizar esa función de compra pública. Un espaldarazo importante, lo acaba de citar Josefa en su presentación, nos lo dio la Comisión Europea en una recomendación del año 2017 con ese título que ven ahí proyectado, ¿no? Construir la arquitectura para la profesionalización de la contratación pública. Repasando estos días el texto de la recomendación para preparar la ponencia, destaco dos aspectos de esa recomendación. El primero es la finalidad, ¿no?, que se perseguía desde la Comisión Europea en un contexto muy parecido al actual, el del año 2017, de hiperinflación normativa, de sobreregulación. Hemos tratado de solucionar muchos de los problemas de la contratación pública con nuevas normas. Pues bueno, en esa comunicación, en esa recomendación, la Comisión pedía un poco de calma, viendo cuál era el panorama, y ponía el foco en que a lo mejor la necesidad no era de nuevas normas, sino de, como se pone ahí, de aplicar de manera eficiente las que ya teníamos, ¿no? Y ese me parece un punto de partida importante para hablar de profesionalización. En esa recomendación se abogaba por la necesidad de hacer un planteamiento estratégico y global basado en tres objetivos. Conseguir una arquitectura, lo que nosotros llamamos una organización y un respaldo político adecuado para alcanzar esa finalidad, esa aplicación eficiente de las normas.
contar con recursos humanos, con personal con experiencia, capacitado y motivado, importante este matiz, y contar con sistemas, contar con herramientas para realizar de manera eficiente esa compra pública. Me parece importante comenzar con recordando este origen o este antecedente, y siguiendo con el mismo y conectando con el objeto de mi intervención, los marcos de competencias. Es en esa recomendación donde se insiste en la necesidad de definir marcos de capacidades y competencias en las que cualquier profesional de la contratación pública debe ser formado y que debe poseer para ejercer esas funciones. A partir de esta disposición de la recomendación comienza la construcción de esos marcos de competencias, entendido por competencia lo que el diccionario de la Real Academia Española define en una de sus acepciones: pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado, ¿no? Pericias, aptitudes, capacidades para realizar la función de compra pública, que han sido recogidas recientemente, después de esa recomendación del año 2017, en el marco europeo Procurcom, publicado por la Comisión Europea en junio del año 2020, y del que el marco de competencias que acaba de aprobar el INAP en el diciembre pasado, pues ya nos han dicho que es una adaptación a nuestro marco, ¿no? Sobre este marco de competencias del INAP, sí que me gustaría matizar, o por lo menos completar lo que es mi visión respecto a lo que ya se ha dicho, ¿no? Se ha definido como el marco de competencias, y yo creo que eso no es correcto. Es un marco de competencias el que ha elaborado el Instituto Nacional de Administración Pública, pero eso no cierra la puerta, y de hecho me consta que ya se está trabajando en adaptaciones a definiciones de marcos de competencias propios, más personalizados, más adaptados a cada organización en los ámbitos autonómicos y en algunas entidades locales, ¿no? Con esto no va a pasar con la conflictividad que existe cuando se ejecutan por parte de las comunidades autónomas competencias en materia de contratación pública, donde hemos visto que frecuentemente las leyes, decretos leyes autonómicos en materia de contratación pública son, podríamos decir con carácter sistemático, recurridas al Tribunal Constitucional por parte de la Administración General del Estado. Aquí no hay una competencia exclusiva en la definición de los marcos de competencias en materia de contratación, por tanto no va a haber conflictividad, y que esto tiene que quedar claro. Si una organización quiere crearse su propio marco de competencias o adaptarse el marco europeo, lo va a poder hacer sin ningún problema. A este marco de competencias elaborado por el INAP, ya se ha dicho que bueno, fue objeto de un proceso de consulta participativa. El Observatorio de Contratación Pública concurrió a ese proceso, pero nos hemos quedado, como explicaba el subdirector, en ese grupo de contribuciones que no fueron incluidas en la versión definitiva del marco de competencias. Con lo cual yo celebro que estén abiertos todavía a la revisión de este documento para seguir insistiendo en algunas de las cuestiones que planteábamos y que están publicadas en abierto en el observatorio, para tratar de lograr, porque entendemos que mejorarían el establecimiento y la implantación y el desarrollo de ese marco. Así que seguiremos insistiendo en las mismas, sin perjuicio de que algunas las voy a incorporar en mi presentación. ¿Para qué sirve un marco de competencias en materia de contratación pública? Pues sirve a dos finalidades: como a los individuos a los que va dirigidos, permite el desarrollo de competencias individuales y elaborarse itinerarios formativos propios para mejorar la formación y las capacidades, las competencias para el ejercicio de la función de compra pública, pero también a nivel organizativo se han señalado algunas funciones, algunas utilidades, ¿no?, de contar con estos marcos normativos. Analizar las deficiencias, el nivel de
madurez, definir perfiles laborales oficiales, la selección del personal que va a ocupar esos perfiles y puestos de trabajo o incluso la subcontratación de actividades relacionadas con la contratación. Quiero analizar de manera muy sintética las diferencias, ¿no?, entre el marco europeo Procurcom y el marco nacional para ponerlas un poco en contexto y que todo el mundo entienda cómo están estructurados, ¿no? El marco de competencias europeo se compone de 3 elementos: la matriz de competencias, una herramienta de autoevaluación y un programa de formación de referencia, ¿vale? Luego veremos cómo que estos elementos no han sido trasladados de manera idéntica al marco nacional, al marco del INAP. En el marco de competencias, seguro que todo el mundo ha visto esta representación gráfica, se distingue entre competencias específicas, competencias genéricas en materia de contratación pública, y se distinguen 4 niveles de desempeño, como luego veremos, llamados niveles de dominio en la guía del INAP, ¿vale? En el marco de competencias del INAP, a diferencia del marco europeo, se ha comenzado, y eso yo creo que ha sido un trabajo muy útil y muy constructivo, identificando los procesos, el proceso de trabajo de contratación pública y dentro del proceso los perfiles clave. Yo una crítica que le hago a ese marco de competencias del INAP, que le hago yo, que le hizo el observatorio, es que se ha centrado en competencias únicamente de 2 actores, que son sin duda importantes, pero que no son los únicos ni exclusivos de los agentes que participan en ese proceso de contratación pública, ¿vale? Ni es tampoco la estructura que existe en todas las administraciones públicas. Esa división funcional entre centros gestores, división vertical, y unidades de contratación con un perfil más horizontal es una estructura de división del trabajo que funciona en la Administración General del Estado, en los ministerios, que funciona en algunas comunidades autónomas, no en todas, pero que se ajusta regular en la mayor parte de las entidades locales, ¿vale? Insisto, olvida otros perfiles que yo creo que sería necesario incorporar para definir cuáles son las competencias que tienen que adquirir. Por ejemplo, el responsable del contrato, perfil que creo que es interesante, o otros perfiles que a lo mejor no están dentro del proceso de contratación, pero que sí que realizan otras funciones de contratación pública, y así se señala en la recomendación de la Comisión Europea, que también hay que diseñar marcos de competencias para ellos, ¿vale? Por ejemplo, los asesores jurídicos o letrados que informan los pliegos, los interventores que fiscalizan esos pliegos, porque claro, no hacemos nada con profesionalizar al que hace el pliego, pero no profesionalizar al que fiscaliza o al que asesora sobre ese pliego. Con lo cual, yo detecto ahí una falla en la identificación de esos perfiles. El marco de contratación definido por el INAF sí que cuenta con una adaptación de la matriz de competencias. Pasamos de 19 competencias a 12, se integran las específicas y las genéricas, y, como ya ha explicado el subdirector, no hay una competencia específica que trate la legislación, que yo creo que es otra crítica, porque creo importante que los que van a participar en el proceso de contratación conozcan el sistema de fuentes que se van o que tienen que aplicar, ¿no? Aquí represento gráficamente las diferencias entre un sistema y otro, y había traído algunos ejemplos de la utilidad de contar con un marco de competencias, conectándolo con esas funciones que señalaba al principio, la de seleccionar al personal que va a ocupar los puestos relacionados con contratación pública. Pues aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, para la selección de las personas que van a ser presidente y vocales de órganos de recurso especial en materia de contratación pública. Ahora mismo la selección
de este personal no se basa en competencias, se basa en otro tipo de circunstancias. Aquí tiene un extracto, ya sé que me estoy acercando al límite, pero quería poner estos ejemplos. Traía algunos más. La selección de los que van a ser formadores en esas competencias a aquellas personas que las van a adquirir. También traía un ejemplo precisamente de la selección que hace el INAR para algunas de sus actividades formativas, e incluso en el sector privado, ¿no? Cuando se subcontratan tareas, por ejemplo, de asesoramiento en materia de contratación pública. ¿Qué competencias debemos exigir a los consultores, a los asesores que nos van a ayudar a hacer pliegos? Bueno, pues esto ya es algo que está en el conflicto. Ya hay resoluciones de órganos de recurso especial en materia de contratación pública que se han pronunciado sobre qué debe entenderse o cómo debe configurarse las competencias que se exigen a esos asesores privados a los que se va a incorporar al ejercicio de las funciones consultivas en materia de contratación pública o de asesoramiento, ¿vale? Termino de manera acelerada por razones de tiempo y porque no quiero consumir el tiempo de mis compañeros con algunas conclusiones. La definición de marcos de competencia en materia de contratación no puede basarse en titulaciones académicas, ni en pertenencia a cuerpos o escalas determinados, ni a la condición de funcionario de carrera, como está sucediendo actualmente cuando configuramos los requisitos de acceso a determinados puestos, órganos de recurso, juntas consultivas, OIRESCON, en fin, cualquier otro. Por eso insisto en la necesidad de alinear estos nuevos marcos de competencia que vamos a definir, pero luego hay que cambiar la forma de provisión y de selección de la gente que va a participar en esas funciones, ¿no? Una conclusión extraída del informe de profesionalización elaborado por OIRESCON y del que luego Amanda seguro que nos da cuenta del mismo, que a mí me ha llamado la atención, es la falta de identificación de itinerarios o programas específicos en materia de contratación pública. No le falta razón a la OIRESCON, ¿vale? Pero creo, luego nos lo confirmará ella, que solamente se han tenido en cuenta los programas de formación de las escuelas regionales de administración pública del INAR, ¿vale? Y es verdad que en ese marco, en esa muestra, no hay programas específicos de formación, pero se olvida que la muestra, el universo de formación es mucho mayor. Y solamente pongo el ejemplo, pues programas de formación consolidados en la Universidad de Castilla-La Mancha o en la Universidad Autónoma, ¿no? Específicos en materia de contratación pública. Termino ya con la última. La adquisición de competencias no puede venir solamente, no debemos identificar competencia en materia de contratación con formación. Hay otras competencias que no vienen por la formación. Y en relación con esto apunto problemas. La formación, la definición de la formación, la definición de las competencias en definitiva, no es tarea exclusiva de los compañeros de función pública, ¿vale? No podemos caer en el mismo error que cometimos con la implantación de la administración electrónica, donde mucha gente concibió la administración electrónica como otro servicio, otra dirección. Esto no va conmigo. Los profesionales de contratación pública tenemos que participar en la definición de esas competencias, y luego problemas que se van a plantear en la implantación de estos marcos, ¿no? La acreditación de la formación y las competencias no se puede hacer con certificados de asistencia 15 horas a un curso, o alguien en algún momento tendrá que tomar el toro por los cuernos y decir qué pasa con los problemas de las certificaciones falsas, la falsificación de esos certificados, y no olvidar que las competencias se adquieren, pero que deben ser ejercitadas en el tiempo. No vale con yo en el año 2007 ya hice un curso y eso ya me habilita para estar siempre ejerciendo esa función de contratación pública. Hay que renovar y reacreditar periódicamente esas competencias. Perdón por el exceso y por el hablar tan rápido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. No tienes que pedir perdón porque no te has excedido, solo un minuto. Y
Tienes la palabra, Simona. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, como es obligado, agradecer a la organización la invitación al Consejo de Contas a participar en este foro. Para nosotros es una visita obligada y estaremos ahí donde nos digáis. Es decir, que estamos muy a gustos en este tipo de encuentros. En cuanto a la pequeña contribución que queremos desde el Consejo, que quería hacer hoy aquí, un poco ayer el profesor Gimeno nos fijó el marco de nuestra intervención. Hay un libro un libro muy interesante de Kahneman, el autor de Thinking Fast and Thinking Slow, y de Sustein, que es el de los acicates y de los nudges en el ámbito de las decisiones públicas, que nos habla del papel del ruido y no solo de los sesgos, sino también el papel del ruido a la hora de tomar decisiones. Y uno de los elementos que analiza es el tema de los marcos de referencia, cómo estos marcos de referencia nos condicionan. Pues bien, ayer el profesor Gimeno nos impuso un marco de referencia importante y potente en relación a lo que somos como control externo. Nos decía que somos los forenses, somos los controladores a posteriori, somos los del retrovisor. Un poco mi objetivo hoy es intentar cambiar esta imagen y explicar lo que estamos haciendo de forma distinta o lo que queremos hacer de forma distinta. Y antes de empezar, me gustaría plantear solo tres ideas básicas. La primera es de dónde venimos en este ámbito de la profesionalización y qué escenarios alternativos estamos viendo en Europa en relación con este tema de la profesionalización. No es el único camino que estamos viendo otras experiencias, fundamentalmente en Italia, que nos llevan por otro recorrido. En segundo lugar, cuál es el papel de los órganos de control externo. Vamos a ver la experiencia del Consejo de Contas como un órgano de control externo autonómico y qué estamos haciendo y qué queremos hacer en materia de contratación pública. Y, por último, qué sinergias y qué planteamientos estamos estableciendo con el control interno, con un control interno que vaya más allá de los órganos de intervención, que abarque el conjunto de la organización como primera línea de defensa, que llega hasta el primer gestor, y en esto el esquema de los fondos europeos nos sirve de ayuda. Pero antes de plantear estas tres pequeñas ideas, tres pequeñas historias. Esto es del The Guardian del pasado viernes. Juristas alertan sobre lo que está pasando en la administración local británica en relación con la lucha contra la corrupción. Lo que más me interesa de esta noticia es eso que aparece ahí señalado en rojo, que es que el 95% de los councils británicos no presentan las cuentas auditadas en plazo, el 95%. Por suerte, y yo aquí tiro para casa, en Galicia está en la situación de finales de los 90. En el 2005 más del 50% nos rendían cuentas de las entidades locales, de las 360 entidades locales que tenemos en nuestra comunidad autónoma, y en la actualidad el 100% de los ayuntamientos nos rinden cuentas como órgano de control externo. La segunda pequeña historia que me gustaría contar es, como saben ustedes, a finales del año pasado la Comisión Europea presentó una comunicación para la mejora del espacio administrativo europeo. Plantea tres grandes pilares: el pilar de las capacidades, de potenciar las capacidades administrativas a nivel de todos los Estados miembros de la Unión Europea, y cómo adaptarnos a las transiciones gemelas, la digital y la ecológica. Pero lo que me interesa hoy aquí es un trabajo que viene con esa comunicación, que es un eurobarómetro que plantea cuál es la opinión de la ciudadanía europea en relación con las reformas necesarias de las administraciones públicas. Si vamos a la ficha de España, me gustaría llamar la atención sobre dos datos. Cuando le preguntan a los ciudadanos cuál es el principal elemento que consideran que se debe modificar en relación con el funcionamiento de las administraciones públicas, nos hablan de transparencia. Cuando les preguntan qué puede hacer la Unión Europea para mejorar los sistemas administrativos y la forma en que operan estos sistemas administrativos, qué puede apoyar, qué puede hacer para mejorarlos a nivel del Estado miembro, en este caso a nivel de España, aquí intuitivamente parece que la respuesta nos llevaría a dar más fondos, la contribución financiera. Pues no, la respuesta es que compartir prácticas, explicar mejores prácticas y generar esas comunidades de mejores prácticas en el conjunto de la Unión Europea.
Y el tercer apunte que me gustaría plantear es en relación a algo que comentó ayer Manuel, que es cómo estamos publicando la información en materia de contratación y las limitaciones que está teniendo esa publicación en materia de contratación. Aquí no hablamos de legalidad. Aquí hablamos de los impactos que está teniendo esa forma de publicar la información desde el punto de vista de los recursos públicos. Es decir, podríamos liberar recursos públicos mejorando la transparencia en relación con esta actividad de publicación de la información contractual. Y pongo un dato, es decir, acaba de aprobarse la Procurement Act en el Reino Unido, que es la que va a hacer la transición del régimen de contratación pública en el Reino Unido post-Brexit. Y en la declaración de impacto, en el informe de impacto previo a ese proceso legislativo, analizan cuál va a ser la repercusión, cuál sería la repercusión de incrementar la competencia en el mercado de la contratación pública británica. Y da un dato, es decir, 4 o 8 mil millones de libras de recursos que se liberarían para dedicar a otras inversiones si mejoramos la competencia. Por eso, este tipo de herramientas y este tipo de discursos están en el foco de este cambio de marco que queremos hacer en relación con el funcionamiento de los órganos de control externo. La idea es que queremos ser y que somos algo más que vigilantes en torno al principio de legalidad y de regularidad contable, en gran medida gracias a la mejora de la rendición de cuentas y la labor de los destinatarios de nuestros informes, y queremos aportar evidencias y ser colaboradores en la mejora de la gestión pública desde los principios de economía, eficacia, eficiencia, sostenibilidad y equidad, también en el ámbito de la gestión de los recursos públicos. Y en el caso de Galicia, además, tenemos una competencia adicional en materia de prevención de la corrupción y del fraude. Entrando ya en el objeto de la presentación, es decir, ¿de dónde venimos en materia de contratación pública y cuál es el enfoque que nos planteamos para un OCE como el Consejo de Contas? Todos tenemos presente la recomendación de la OCDE del año 2015, que nos establecía gran parte de los temas que estamos debatiendo hoy aquí. Es decir, ya nos hablaba esta recomendación en su recomendación número, la 9ª, nos hablaba de la capacidad, de la importancia de los marcos de competencia, de la importancia de certificar a todos aquellos operadores que participen en los procesos de contratación. Ya nos hablaba de los marcos de riesgos y la importancia de gestionar los riesgos en el ámbito de la contratación pública. Ya nos hablaba de la importancia de los sistemas de rendición de cuentas, de la evaluación de los outcomes, no solo de los inputs y los outputs, es decir, que veamos los impactos de los procesos de contratación pública. Todo esto estaba en la recomendación de la OCDE del año 2015. Como saben, desde esa fecha, desde el 2015, la OCDE cada 2 años publica unas perspectivas globales de todos los Estados miembros. Y en este ámbito siempre hay una perspectiva, siempre hay un ámbito específico que habla de contratación y revisan cómo está el estado de ejecución, pasan revista en relación a los hitos que se planteaban en esta recomendación sobre contratación pública. Y en este sentido, 4 ítems de este análisis que nos plantean los informes de la propia OCDE. En primer lugar, en relación con la certificación, de cómo están los procesos de certificación que se preveían en la recomendación 9ª, vemos que no se aplican en el 80%, se aplican únicamente en el 20% de los Estados miembros de la OCDE. Cuando hablamos de la existencia de una estrategia para gestionar riesgos, estamos en el 50%. El 50% de los países miembros de la OCDE seguimos sin estrategia para la gestión de los riesgos en materia de contratación pública. Si hablamos del reconocimiento de un itinerario profesional, como por ejemplo pasa en Francia, en relación con la contratación pública, vemos que no solo es de aplicación en el 60%, se aplica en el 40% de los Estados miembros de la OCDE. Solo hay un ámbito en lo que sí hay un cumplimiento satisfactorio, que es en el de garantizar la cooperación y la colaboración entre la academia, el ámbito de la investigación y los practitioners, y quien está en el día a día de la contratación pública. La segunda idea, y en esto me gustaría centrarme en la medida que el tiempo nos lo permita, es qué estamos haciendo desde un OCES en concreto en el ámbito de la contratación pública. La intuición es que hacemos análisis puros de legalidad. Y es cierto, estamos haciendo, es decir, acabamos de publicar varios trabajos en este sentido, es decir, en materia de
presentamos un trabajo en materia de contratación menor de las entidades locales, hacemos los típicos análisis de legalidad, es decir, de cómo se está cumpliendo el marco normativo, es decir, toda la información que se nos remite de la contratación pública. El 80% de las entidades, tanto del ámbito autonómico como del ámbito local, nos remiten anualmente esta información en materia de contratación pública y hacemos un análisis de esos datos. Los convertimos en una visión. Entran datos, intentamos que salgan visiones para la mejora de la gestión. La idea que me gustaría trasladar es que vamos más allá de valorar si se cumple o no el marco normativo. Es decir, acabamos de publicar el informe en materia de la motivación de los criterios de adjudicación en las entidades instrumentales en la comunidad autónoma. Y ahí llegamos a conclusiones como que el 60% de los expedientes analizados en la muestra no motivan los criterios de adjudicación, que cuando se utilizan criterios basados en juicios de valor, en el 80% de los casos no hay forma de objetivar esos juicios de valor, o en la muestra analizada, en el 50% de los expedientes, los criterios de adjudicación no cumplen con la doctrina y de los órganos de recursos contractuales. Esto sería nuestra zona de confort como fiscalizadores, como controladores. Es un análisis puro de legalidad. El siguiente paso, guía práctica de fiscalización 4320, que nos obliga a valorar los incumplimientos. Nos obliga a decir que si estamos ante incumplimientos leves, incumplimientos graves o incumplimientos significativos, en función de si estamos ante incumplimientos que no afectan a la cuenta, es decir, que no afectan a los principios de contratación pública, o que son singularizados y que no afectan al conjunto de los expedientes de un centro gestor. Lo importante de esto es que en nuestros informes tiene que haber un pronunciamiento, una opinión favorable, opinión con salvedades, o una opinión desfavorable en relación con la contratación pública de las entidades. ¿A dónde nos lleva este compromiso? A la obligación de que haya planes de acción y recomendaciones. Con una opinión desfavorable, ese centro gestor no puede seguir gestionando como lo estaba haciendo. Tiene que haber un plan de acción con plazos y con responsabilidades. Y eso es nuestro objetivo como Consejo, como órgano de control externo. ¿Es esto suficiente? No es suficiente, claramente. ¿Y dónde está el siguiente paso? Y donde creemos que vamos a añadir valor en esta medida. Tenemos la obligación de ir más allá de la responsabilidad contable. El marco de la responsabilidad contable es muy estrecho. Es decir, la responsabilidad contable es tan restringida y es tan limitada en nuestro marco jurídico que nos obliga a ir más allá y dar el paso a estimaciones del fraude potencial en los expedientes de contratación pública. Y es donde vamos a entrar ya, y bueno, hay muchas experiencias en el ámbito comparado a la hora de evaluar cuáles son los fraudes potenciales en los expedientes de contratación en el marco de la contratación pública, que nos llevarán a conclusiones como la que ya estamos viendo en el Reino Unido, en el Departamento de Trabajo y Pensiones, que plantean índices de fraude estimado del 15% en relación con las prestaciones universales, o en relación con los beneficios de vivienda, índices de fraude del 3%. Este un poco es nuestro enfoque, y este es el enfoque también de la Comisión Europea. Es decir, la Comisión Europea, cuando presenta su propuesta de directiva de modificación del marco jurídico en materia de corrupción, plantea este tipo de análisis y plantea, y doy dos ejemplos concretos en relación con esta materia. Plantea cómo está afectando, por ejemplo, que el 38% de los expedientes que se publican en la plataforma de contratación, es decir, en TED de la Unión Europea, no tengan todos los campos de información completos. Y lo plantea de una forma muy clara, es decir, hace una estimación cuantitativa, valorando que esa forma de proceder impone es decir, una reducción, es decir, que si plantea un escenario, es decir, que si somos capaces de conseguir de 10 ítems que se cumplan 5 de esos ítems de información, es decir, completar la información en 5 ítems adicionales, los supuestos de un único proveedor se reducirán de un 5 a un 10%. Y da una valoración económica de cuánto supondría eso, es decir, supondría una liberación de compromisos para otras necesidades de 250 millones de euros anuales.
hace un análisis exactamente igual en relación al planteamiento de índices de corrupción en la contratación, es decir, plantea banderas rojas y cómo esas banderas rojas determinan un índice de corrupción o de potencial corrupción o fraude en la contratación pública. Pero no se queda ahí, da el siguiente paso, es decir, ¿cuánto supone un incremento de un 1 en la escala de ese índice de corrupción en la contratación pública? Y damos el paso a cálculo económico. Impone un sobreprecio en los contratos públicos de un 34%, una bandera adicional un 6%. La idea es que estemos preparados para que en los informes de fiscalización de órganos de control, como el Consejo de Cuentas, empiecen a haber este tipo de estimaciones del fraude, y no hablaremos de fraude que lleva responsabilidad contable. Estamos hablando de estimaciones de fraude, es decir, una muestra de expedientes, vamos a analizar esa muestra de expedientes, si hay fraude, si hay incorrecciones o si están correctos, y a partir de ahí haremos una estimación que afecte al conjunto de la población. Y ya para concluir, ¿cómo estamos aplicando esta nueva lógica en cuanto al funcionamiento del control externo con nuestra colaboración con el control interno? Y aquí doy el ejemplo del control interno local. En el Consejo de Cuentas, y ya son 3 notas para finalizar, recibimos al año 9.500 reparos de las intervenciones locales, 1.300 expedientes con omisión de fiscalización previa. De esos 9.500 reparos al año que recibimos como el Consejo de Cuentas, veis las cifras, el 71% pertenecen al área de riesgo de contratación. Con los expedientes con omisión de fiscalización previa nos pasa exactamente lo mismo, más del 70% al área de contratación. ¿Cuál es nuestro enfoque en este ámbito? Es decir, no nos sirve de nada tener la información, tener los datos. Nuestra idea, nuestro mantra es data in, inside out, es decir, queremos aportar valor y aportar conocimiento para que no se reproduzcan año tras año, que es uno de los problemas que estamos viendo, que los mismos reparos se reproducen año tras año. Y por esto insistimos en la importancia de que haya una planificación del control financiero en base a riesgos, en base a estos trabajos que aportamos desde el control externo, y por otro lado la importancia de los planes de acción que están en la normativa, pero que menos de 1 de cada 10 entidades locales los están ejecutando. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, Simón. Y Amada, tienes la palabra. Ya no necesito esto. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a la organización. Soy repetitiva, pero es necesario ser agradecido, y muchísimas gracias al profesor Jimeno Moreno Molina, toda la organización, impecable como siempre. Y para la Irescon es un placer formar parte de este congreso, como todos los años, y exponer en este caso en una mesa en la que no habíamos sido invitados. Yo creo que es la primera vez que la Irescon participa en una mesa relacionada con la profesionalización, y la verdad es que es muy, muy oportuno. Tal y como han dicho varios ponentes, el profesor Jimeno ayer nos dejó el valor votando a todos, así que vamos a centrar para ahora. Bien, en primer lugar, respecto a la profesionalización desde la perspectiva de la supervisión, que es como he centrado la ponencia, hay que decir que se me ha preguntado que por qué la profesionalización formaba parte del informe anual de supervisión que realiza la Irescon todos los años. Porque realmente la profesionalización no es en sí parte del procedimiento, no es un hito, no es un trámite, no forma parte de la fase preparatoria, no forma parte, pero es que es transversal. Es un eje, es central. Y lo que veíamos desde el primero de los informes, cuando empezamos a hacer los trabajos de campo, los estudios, las investigaciones, es que la profesionalización era parte del problema y parte de la solución. Por eso, desde el primero de los informes anuales de supervisión, la profesionalización formó parte
de esos informes. De hecho, en el último de los informes, que como bien han dicho, pues, fue aprobado en diciembre del 2023 y recientemente publicado, en la estructura modular, uno de los módulos se dedica estrictamente a la profesionalización. Y la profesionalización no solo entendida desde el punto de vista de la formación, cosa que me encanta que se haya repetido, sino que la profesionalización no solo es formación, no significa que el órgano de contratación no sepa. ¿Por qué? Porque el órgano de contratación sabe. Lo que a veces le falta son recursos, tiempo, apoyo, es espacio, es un conocimiento transversal de determinadas materias que tiene que contratar pero que no conoce. El órgano de contratación a veces tiene que contratar obras, suministros, servicios informáticos que no conoce esos detalles y por lo tanto, evidentemente, es una materia multidisciplinar que requiere de otras herramientas y no solo de la formación del órgano de contratación. Por lo tanto, primero centramos qué entendemos desde la Oriescon como profesionalización, cuáles han sido nuestras referencias para incluirlo en el informe de supervisión. La verdad es que voy a ir muy rápido en lo que nos ha pedido la moderadora de la mesa de intentar ceñirnos a nuestro tiempo. Voy a ir muy rápido en estas referencias y tengo que decir que tengo un remember fortísimo de mi época de opositora del tercer examen, de cantar los 4 temas en 15 minutos, así que espero ceñirme y dejar tiempo para las preguntas, que creo que es lo más importante. Como digo, ya se ha repetido. Primera referencia importante que tenemos en la Oriescon respecto de la profesionalización, la OCDE. La OCDE ya no solo a la recomendación del 2015 que magníficamente se ha expuesto, sino ya en el 2009, un documento, un informe de la OCDE, Integridad en la contratación pública, indicaba que en la contratación pública se debían fomentar competencias técnicas y éticas. Ojo, que ya se habla de ética. La mesa de ayer, también magníficamente presentada por todos los ponentes, se hablaba de integridad, de compliance, etc. Aquí ya están ligando las competencias éticas con la profesionalización en materia de contratación pública. En segundo lugar, la recomendación del Consejo de 2015 que se ha indicado. El punto 9, como han dicho, ya incluía que el personal dedicado a la contratación pública debía tener capacidad de aportar en todo momento, de manera eficaz y eficiente, una debida rentabilidad. Ya se indicaba que la importancia de la profesionalización en la materia. Y por último, en verano, junio, julio, si no recuerdo mal, del año pasado, de 2023, la OCDE efectivamente hizo una revisión de todos los aspectos que viene recomendando y en este documento específico sobre profesionalización, la profesionalización en la contratación pública, revisión de iniciativas y retos actuales que también han comentado, se hace una revisión de todos los aspectos en los que los Estados han tocado o no tocado respecto de la profesionalización. Tengo que reconocer que con cierta pena España, aunque tenía un papel bastante presente en la parte de formación, en la parte de carrera administrativa o de estrategia respecto de las unidades de contratación, estaba bastante ausente. Esto es una opinión personal que quería compartir en este foro. La siguiente referencia también se ha comentado, pero no puedo dejar de mencionarla. La recomendación de la Comisión Europea de 17 de octubre, no, es de 3 de octubre, creo que está equivocado la fecha, es de 3 de octubre de 2017. Construir una arquitectura para la profesionalización de la contratación pública. Se ha hablado de estos 3 ejes, pero yo quería, soy muy visual, verán que en los informes de supervisión siempre intentamos dar una imagen o un reflejo gráfico de los datos, porque creo que se quedan mejor en la retina. Y quería trasladarles esta imagen. Los objetivos de una política de profesionalización no se asienta únicamente en la formación, como decía, no es que el órgano de contratación no sepa. Necesita más. ¿Y qué es lo que necesita? Una arquitectura política adecuada, efectivamente, un apoyo y un respaldo político. Necesita no solo de la formación, que por supuesto, pero también necesita de una carrera administrativa, de un adecuado diseño de las unidades de contratación, una adecuada dotación de las unidades de contratación. Y por último, necesita de herramientas, de sistemas. La mesa de ayer realmente me encantó, enhorabuena a la organización, porque la mesa de inteligencia artificial fue muy motivadora y muy inspiradora. Esas son las herramientas que necesitan las unidades de contratación. No solo unidades de control y de supervisión, sino también, por supuesto, de tramitación. Y por último, también se ha comentado de manera tangencial o de manera indirecta, Israel Pastor, el director del INAP, que ha presentado el marco de competencias, también lo ha comentado,
No puedo dejar de mencionar la Estrategia Nacional de Contratación Pública, no solo porque la ha aprobado la IRESCON sobre la base de la propuesta del Comité de Cooperación, como comentaba Macarena antes, sino que porque es la primera vez que se menciona la profesionalización en una norma en materia de contratación pública. O sea, se hablaba en artículos doctrinales, en informes de organismos internacionales, recomendaciones de la Unión Europea, pero en la norma española, en el ordenamiento jurídico español, es realmente en la Ley de Contratos de 2017 donde se menciona por primera vez la profesionalización, y es en el marco de la Estrategia Nacional, cuando indica que es un contenido mínimo y uno de los objetivos que sí o sí la estrategia tiene que abordar. Y así se hace, con mayor o menor éxito, pero se hace. Antes no había nada y ahora ya tenemos algo. Y lo que tenemos es el objetivo C de la Estrategia Nacional, no sé cómo voy de tiempo, de la Estrategia Nacional, es incrementar la profesionalización de los agentes públicos que participen en los procesos de formación, de contratación, perdón. Es cierto que en un marco de promoción y de impulso, pero ya se empiezan a identificar los ejes que se vislumbraban en la recomendación de octubre de 2017 que les comentaba antes de la Comisión Europea. En primer lugar, la primera de las actuaciones o subobjetivos que se incluyen en la estrategia de profesionalización se refiere a la promoción de la formación. Se incluyen planes específicos y mecanismos de colaboración, tanto del sector público como del sector privado, un mecanismo de medición de la calidad de la formación, importante, luego volveré sobre este punto. Se pone como referencia, como no podía ser de otra manera, el PROCURCOM, el marco de competencias de la Unión Europea. En el momento en el que se aprobó la estrategia, no conocíamos, por lo menos hablo desde el punto de vista de la IRESCON, no conocíamos la intención del INAP, de hecho, de hacer el marco de competencias, algo que hemos felicitado porque tampoco existía nada y ya hay algo. También se incluye en la estrategia nacional el impulso, la promoción de certificaciones de especialistas en la materia, colaboraciones de formación de instituciones sectoriales con la propia Unión Europea y la puesta en común de material y difusión, porque es algo que también han mencionado. Hay muchos cursos en materia de contratación pública, muchas certificaciones, también incluso de ámbito privado, pero luego realmente el material, ¿dónde está? ¿Podemos acceder todos al mismo material? No. O sea, un repositorio común y hoy en día con las técnicas que existen, es una pena que no exista esa retroalimentación. Por otro lado, también hace la Estrategia Nacional una mención de impulsar la capacitación en el acceso. Desde la IRESCON, no en este último informe, sino creo que en 2 o 3 días anteriores, hablo ya en IAS, 2 o 3 días anteriores, además de la revisión o de la supervisión de la parte de formación, lo que vimos es cuál era el peso porcentual de los temas de contratación pública en los temarios de acceso, en los cuerpos y escalas de A1 y A2 de ámbito autonómico y de ámbito estatal. Y realmente el resultado nos sorprendió y no nos sorprendió, porque siempre hablamos mucho de profesionalización, pero luego vimos que en los temarios de acceso había 1, 2, 3, como mucho 4 temas en materia de contratación pública, y hablo de temarios de cientos de temas. Realmente, como dicen, el burro delante para que no se espante. Yo pertenezco al cuerpo de administradores civiles del Estado y el temario de acceso creo que tiene 2 o 3, temas de contratación pública. Realmente el cuerpo al que pertenezco es un cuerpo generalista que siempre ha estado orientado a la gestión. Me llama la atención. Y por último, el último eje de la estrategia aborda la carrera profesional, que es algo que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la IRESCON nos parece esencial. Promover una carrera profesional en materia de contratación pública, con itinerarios profesionales y con incentivos. En los documentos de la OCDE de 2023 se ponen ejemplos de incentivos tanto económicos como no económicos. Nadie está inventando la rueda aquí, está todo prácticamente inventado. Con estas referencias, desde la IRESCON abordamos la supervisión de la profesionalización en la contratación pública. ¿Qué es lo que nos encontramos? 2 ejes. Uno de formación y uno relativo a la carrera administrativa y al acceso a la función pública. En la parte de formación, lo que se nos comunicó, consultamos con 23 centros de formación de ámbito autonómico y de ámbito estatal. Recojo el guante, preguntamos a todos, de ámbito autonómico y de ámbito estatal. De 23 nos contestaron 22, con lo cual entiendo que la información con la que contamos tiene cierta representatividad.
Y nos comunicaron 306 actividades en materia de contratación pública en todo el 2023, 177 generales y 129 específicas. Preguntamos también sobre la modalidad. Me interesaba también preguntar sobre la modalidad, porque empezábamos a ver que la formación de carácter general iba más ligada con la modalidad online y la de carácter específica iba más ligada con la modalidad presencial. Preguntamos también por la demanda, por el porcentaje de demanda satisfecha y no satisfecha. Como ven, el 62,75% de la demanda de formación en materia de contratación pública se cumplió, o sea, se satisfizo el año pasado. Y es un porcentaje mucho más alto que el año anterior, que estaba en torno al 30 y tantos, no llegaba al 40%. Y preguntamos, como decía, este tema me interesa particularmente, el grado de satisfacción. ¿Cómo consideran aquellos estudiantes o aquellos asistentes a la formación en materia de contratación pública que ha sido la formación que han recibido? Pues la puntuación que les dan es un 7,66 desde el punto de vista general, y si lo consideran desde el punto de vista del valor que tienen para su puesto de trabajo, un 7,48, y es una puntuación que ha decaído en los últimos años. Además, vimos que 7 de cada 10 centros preguntados acudía a formación externa, que eso también nos llamaba la atención. Aquí les muestro una gráfica de cómo ha ido evolucionando la formación presencial y la formación online. Se ve claramente el efecto de la pandemia. Se ve claramente que en el 2020 despunta la formación online y actualmente sigue existiendo una prioridad o una opción por la formación online frente a la formación presencial. Y aquí lo que les indicaba respecto del grado de satisfacción. 8,24 en el 2020 es lo que se consideraba respecto del propio, o sea, el valor que aportaba respecto del puesto de trabajo, y ha descendido a un 7,66. También me invita a la reflexión. Y respecto de la carrera administrativa y acceso, y este año, como novedad, hicimos una solicitud de información a las unidades de función pública de ámbito autonómico y de ámbito estatal, y les preguntamos si había reserva de puesto en las unidades de contratación, si había una priorización de los temas de contratación en el acceso al empleo público, si había una singularización de las condiciones de trabajo en las unidades de contratación, si había una identificación de las funciones, las unidades funcionales en las unidades de contratación, y nos encontramos con esto. Esto es la foto total, insisto, es una media de la información que a nosotros nos remiten. No me refiero a ninguna comunidad autónoma en particular o al ámbito estatal en particular, sino que es una media de lo que nos comunican. Y lo que nos dijeron es que prácticamente no existía priorización en el acceso. O sea, los temas de contratación pública no se priorizaban ni tenían peso suficiente en los temarios de acceso. No había reservas de puesto, excepto en alguna excepción, así alguna comunidad autónoma se nos indicó que sí existían reservas de puesto en puestos específicos en unidades de contratación. Tampoco había singularizaciones de condiciones laborales específicas en unidades de contratación, por ejemplo, la existencia de un seguro para aquellos que tienen firma o tienen responsabilidad, o incentivos específicos o una modalidad de prestación específica. Tampoco existían esas condiciones. Y en el 43,43% de los casos no existía una descripción de las funciones. Cuando se convocaban o se identificaban en una relación de puestos de trabajo los puestos en una unidad de contratación, no existía una descripción de funciones. Algo que también me invita a la reflexión. Y yendo muy rápido para terminar, ¿cuáles son las recomendaciones y los retos que consideramos desde la IRESCON que nos enfrentamos en materia de contratación a corto plazo? Considerando que la contratación es de carácter transversal, es impepinable que diga que es necesaria la formación. O sea, el que diga que el órgano de contratación no sabe no quiere decir que no tenga que formarse, tenga que actualizarse. Estamos hablando de una materia muy compleja, multidisciplinar, transversal. Es necesaria la formación, por supuesto, pero no solo para el personal que está en las unidades de contratación. Un mínimo de conocimiento de contratación debería de tener prácticamente toda la organización, aunque solo sea por saber los plazos con los que previamente tiene que enviar la documentación para que se prepare o se diseñe un contrato, aunque solo sea para eso, o para hacer un pliego de prescripciones técnicas. En el caso de la formación, además, tener como referencia por supuesto, y el marco de competencias del INAP nos parece un muy buen paso. Como digo, es algo donde no había nada.
ahora ya tenemos algo y la verdad es que la presentación me ha dejado muy buen sabor de boca. Insistimos mucho desde la IRESCON en que tiene que haber sistemas de medición de la calidad de formación. No es solo dar la formación, es darla de calidad. Y no todos los centros de formación que nos remitieron información tenían esos sistemas de medición de calidad. Tenemos que saber que lo que estamos formando lo estamos haciendo bien y es de calidad. Y también sugerimos una gestión del conocimiento. Tenemos mucho personal en las administraciones públicas que sabe de contratación. Digámonos entre nosotros, listados de expertos, paneles de expertos, estamos hartos de ver congresos, etcétera. O sea, tenemos mucho y muy bueno el conocimiento en la administración pública. Y desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la IRESCON, el gran reto es una carrera administrativa. Es una carrera administrativa, una estrategia de profesionalización que incluya el diseño de unas unidades de contratación bien dotadas, motivadas, incentivadas y no solo bien formadas. Me quedo, y con esto ya acabo, con esta frase que he extraído, que para mí es muy representativa de la recomendación, aquí sí lo he puesto bien, 3 de octubre de 2017, sobre profesionalización, en la que indica que implica garantizar la existencia de personal con experiencia, capacitado y motivado, ofrecer la formación y desarrollo profesional continuo necesarios, así como desarrollar una estructura de la carrera profesional e incentivos que hagan atractiva la función de la contratación pública y motiven a los funcionarios públicos a lograr los resultados estratégicos. Y con esto me pongo a su disposición para cualquier consulta o duda que quisieran plantear. Pues muchísimas gracias a los 3 ponentes por el importante esfuerzo de síntesis que han tenido que realizar para ajustarse a los tiempos tasados que les hemos marcado, pero ello no les ha impedido poner sobre la mesa algunas de las cuestiones más relevantes que plantea el tema de la profesionalización. Les pido también perdón por haber sido tan tajante y tan escrupulosa con los tiempos, y en teoría ya deberíamos haber tomado el café, pero yo creo que el tema merece, por su importancia, que dediquemos unos minutos por si hay alguna pregunta entre el público asistente. ¿Alguien quiere formular alguna pregunta breve? Y les ruego brevedad. Formulamos las preguntas y después un turno rápido de respuesta. Brevedad. Bueno, en primer lugar, dar la enhorabuena a los 3 ponentes porque yo creo que han planteado el tema de la profesionalización desde puntos de vista aparentemente diferentes, pero nada, todo lo contrario, sino que se implementan con otros. Le quería preguntar al profesor Gimeno, cuando usted ha hablado de la profesionalización y demás, ha dado a entender que, bueno, que no era una condición sine qua non tener en cuenta el grupo de clasificación y la titulación, ¿verdad? Sino que incluso lo que usted está planteando es que para la profesionalización hay que huir de lo que dice el texto refundido del EB, es decir, de materias reservadas solamente a los funcionarios públicos. Entonces, claro, si la legislación de la función pública amplía los supuestos de reserva de función pública, quizás eso no sería posible, o sería posible a través de una formación horizontal o de unos sistemas de formación diversificados, que, por ejemplo, en los ecosistemas, tanto autonómicos como en el estatal o en algunos locales, no impidieran la movilidad geográfica y funcional. Con respecto al artículo 334 tan renombrado, está claro que no se está cumpliendo los niveles de proyección. Perdón, ¿se ruega silencio al público que está abandonando la sala? Entonces, lo que para mí sería interesante es verificar hasta qué punto tanto el INAF como las comunidades autónomas que se encargan principalmente de los cursos de formación, los certificados de aprovechamiento se van a articular como verdaderos certificados de aprovechamiento. No es una crítica, sino que es una crítica, ¿verdad? Porque si ahora le cambiamos los certificados de asistencia por certificados de aprovechamiento y son secuenciales, temporalmente muy cortos y apenas se le da importancia, entonces esos certificados de aprovechamiento no van a servir para la profesionalización. Y al profesor Simón, me ha parecido muy interesante cuando ha hablado de que la ley de transparencia quizás, solamente quizás, es escasa o no se publica todo lo que se debe de publicar. Y cuando usted ha publicado el tema de los contratos menores, parece ser que sigue siendo una práctica muy habitual la publicación de los contratos menores en detrimento de los procedimientos abreviados sumarios.
Y entonces la pregunta de millón, ya que no se atienden, salvo yo y algunos profesionales, que atendemos al líder en todas las recomendaciones de la Briscón, que me parecen estratosféricamente buenas, y en el que no se cuestiona el control financiero indirecto del secretario para informar a los contratos menores a partir de determinadas cuantías. Entonces no sería Perdón, ¿puede ser más breve y más escueto? Sí, ¿no sería posible una mejora a través de implementar la Ley de Transparencia Autonómica para exigir incluso mayores contenidos de información? ¿O bastaría simplemente con cumplir los que vienen ya como contenidos de mínimos en el artículo 15 y siguientes de la Ley de Transparencia de 2013? Y bueno, parece ser que por el tema del café y demás, pues ya no voy a preguntar más, ¿vale? Gracias. Gracias. ¿Había otra pregunta? No se oye. Desde aquí no se oye. Que quisiera hacer un comentario y una pregunta, que me parecen muy interesantes todos los instrumentos que nos están dando pues, para mejorar nuestro conocimiento, nuestro nivel de desempeño en el tema de la contratación pública. Pero lo que veo es que se habla muy poco de la zona oscura de la contratación, y la zona oscura de la contratación está ahí y no existe ningún incentivo, o existen muy pocos, entre hacerlo bien y hacerlo mal. Entonces, yo soy jefe de fiscalización en un ayuntamiento y veo una cantidad de omisiones de fiscalización monstruosas del orden de 200 al año, incluso con facturas de 300.000 euros. Y eso lo he vivido yo y luego no hay ninguna consecuencia. Entonces, yo me he llegado hasta pelear con mi interventor por una factura de 300.000 euros porque consideré que el informe que se hacía era un informe escaso, un informe que casi se estaba ocultando ese reparo. Y no tiene ninguna consecuencia. Ni el Tribunal de Cuentas hace nada, ni se procesa a ningún funcionario, ni en el nivel organizativo se toman medidas. En concreto, en mi ayuntamiento hay un departamento que tiene como un volumen de gestión como de 8 o 9 millones de euros al año irregulares. Se ponen en los informes de auditoría, en las recomendaciones que van al Pleno, se ponen una serie de comentarios, se ponen observaciones. Y lo único que ocurre es que eres el ogro, lo único que ocurre es que haces exceso de fiscalización, lo único que ocurre es que un poquito más y pueden llegar hasta la violencia física. Entonces, lo que quiero decir es, y los políticos, por supuesto que les amparan, porque a lo mejor hay una serie de señores que son jefes de servicio desde hace un tiempo inmemorial, están acostumbrados a trabajar a su forma y a su modo y no hay forma posible de que sigan las directrices. Pero es que los órganos de control, desgraciadamente, no hacen nada. Entonces, a mí me gustaría que se comentara este tema porque eso es lo más importante, que si desde fuera no hay un apoyo y no hay que se tomen medidas contra los departamentos o que incluso algún funcionario tenga algún problema fuerte, pues estaremos siempre lo mismo. El que sigue tanta profesionalización lo único que hace es complicarse la vida y dedicar su tiempo a estudiar cosas que en la práctica pues sirven para muy poco. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues damos la palabra a nuestros panelistas para que hagan una respuesta global. En relación con esta última pregunta, en nuestro caso queremos que tenga consecuencias y la primera consecuencia es darle visibilidad a esos hechos. Hasta ahora, con los reparos o los expedientes de omisión de fiscalización previa, lo que se hacía básicamente era un análisis estadístico. Dimos un paso ya adelante, es decir, lo publicamos, analizamos los reparos, exigimos que se cumpla la norma, es decir, tiene que haber planes de acción y decimos tiene que haber planes de acción con plazos y no admitimos que existen todos los años nos vengan los mismos reparos y lo ponemos en conocimiento de la entidad advirtiéndole de las consecuencias. Pero hemos dado un paso más. ¿Cuál es ese paso más? Tenemos un informe que se programa solo. ¿A qué me refiero? Determinamos una serie de banderas rojas, entre ellas estas, y que va a implicar que a lo largo del año, si vemos que esas banderas rojas nos saltan en relación con una entidad concreta, vamos a hacer un análisis integral, una auditoría integral de esa entidad. Una vez que empecemos a ir, y vamos a empezar ya este año, a ir a entidades, y les vamos a explicar por qué vamos a esas entidades y que no se la hemos anunciado previamente, que es un proceso automático, tenemos una matriz y automáticamente nos dice a qué entidades tenemos que ir por cada provincia.
Una vez que esto empiece a circular, yo creo que esto, va a haber un principio de prudencia y vamos a tener en consecuencia que ahora hay dientes, es decir, que muerde, es decir, que no es neutro, que haya muchos reparos, que haya expedientes de omisión de fiscalización previa y que no haya planes de acción, porque va a implicar una auditoría integral y las auditorías integrales sabes cómo entras, pero no sabes cómo sales. Entonces, un poco nuestra idea es es decir, que pasen cosas. Sí, insistir en una de las últimas conclusiones de mi ponencia, que quizás por lo apresurado de su formulación no se ha entendido bien o no han quedado claras. Si estamos cambiando el sistema de capacitación de nuestro personal relacionado con la función de compras a un sistema basado en competencias, de un sistema probablemente basado en conocimientos memorísticos, que había que adquirir para superar la oposición correspondiente, si pasamos a un sistema basado en competencias, la consecuencia lógica debería ser que las formas de selección y de provisión de los puestos de trabajo, si hablamos estrictamente de función pública, pero con una visión más amplia de todos los actores que participan en la contratación pública, también debe cambiar. ¿Vale? Y eso es lo que debería ser la culminación una vez implantado este sistema de competencias, y eso nos llevará a tener que modificar necesariamente nuestras normas de función pública. Si no hacemos eso, pues nos quedaremos a mitad o haremos un mero cumplimiento de la recomendación de la Comisión Europea. Ya saben que la palabra cumplimiento es una palabra compuesta, cumplo y miento. Nos quedaremos Ese es el riesgo que corremos. Bueno, pues muchas gracias por su paciencia y damos por concluido este primer panel de hoy.